Estamos nuevamente en Aquí y Ahora. Como les anticipaba hace unos minutos, tenemos como invitado central al profesor e historiador Manuel Burga. Él ha sido rector de la Universidad de San Marcos. Bienvenido, doctor Burga. Muchas gracias, Jackie. Aquí para responder a tus preguntas. Gracias. Sobre este evento, ¿a dónde va la universidad peruana? Así es. 4 universidades se han unido para organizar un simposio que se va a realizar la próxima semana acerca de los desafíos de la universidad peruana en un momento en el que hay una explosión es decir, explosión por la cantidad de universidades que se siguen creando. Y esta es la primera pregunta que quisiera hacerle. Ha habido en los últimos años no solamente una gran cantidad de nuevas universidades en Lima privadas, sino también en regiones, en provincias, y en algunos casos se hacen para tratar de resolver conflictos. ¿De qué manera se puede hacer un mejor balance de dónde se necesitan universidades y dónde no? Hay en la actualidad 128 universidades, 50 públicas, aunque parezca mentira, y 78 universidades privadas de Lima y de provincias. Se han creado universidades de manera no planificada, para usar un término delicado, pero en realidad las 17 universidades públicas que el Congreso de la República, que terminó en el periodo anterior, creó, fueron universidades que se crearon desprendiendo patrimonio de otras universidades públicas. Eso por el lado de las públicas. Sin que haya un incremento presupuestal, se crearon más universidades, lo que significa que el presupuesto por cada una de las universidades públicas disminuyó, y el patrimonio material y equipamiento también disminuyó. Es decir, que hay un debilitamiento de la universidad pública que se manifiesta en un periodo bastante difícil de gobernanza casi imposible de las universidades públicas, ¿no? Hay universidades intervenidas como la Villarreal, ahora como la Pedro Ruiz Gallo, otras que ya se acostumbraron a la intervención como la de Huacho, otras que están próximas a intervenir. Es decir, de las 50 de las públicas, 35 que funcionan realmente, hay 15 en dificultades, en dificultades muy serias. Por el otro lado, las 58 privadas, las que se han multiplicado son las privadas de acuerdo al decreto legislativo 882, que es el decreto legislativo que autoriza la inversión privada con fines de lucro en instituciones universitarias. Vamos a pasar a eso en un momento, como para tratar de entender mejor a qué nos referimos con esas universidades privadas que son precarizadas. Tenemos un video de una noticia reciente que hubo cuando le quitaron propiedades a la Universidad de Huancavelica y para generar la Universidad de Tayacaja, y eso generó una situación violenta en Huancavelica que luego se trasladó a Lima. Vamos a ver unos minutos de un informe de televisión de Villa El Salvador acerca de esto. Allá nos encontraremos en un punto determinado con la Federación de Estudiantes. Todos tendremos que viajar con dirección a la ciudad de Lima esta noche. Gracias. Pero de la forma de cómo se está creando y de cómo se está dándose esta ley de la Universidad Nacional de Tayacaja, atenta contra los intereses de la población huancavelicana, va contra la unidad regional. Hoy, por intereses mezquinos de nuestros señores representantes del gobierno y de nuestras autoridades, estamos teniendo la confrontación entre las provincias de Tayacaja y de Huancavelica. La U es una sola y nadie lo divide. ¡Abraza!
mañana estarán en la ciudad de Lima, probablemente acantonados en el Palacio de Gobierno para exigir a Alan García Pérez que no firme la promulgación. Y nadie la divide, la U es una sola, y nadie la divide. Para terminar, compañeros, bueno, este no era un informe de televisión de Villa El Salvador, que fue otra de las opciones que manejé para proponer este tema reciente, pero era una grabación de los estudiantes y algunos profesores y autoridades antes de venir a Lima para exigir que el Congreso echara atrás en esto, cosa que ocurrió después, ¿no? No estoy seguro si... Dijeron que iban a aumentar dijeron que iban a dar más presupuesto. Ya la provincia de Tayacaja espera su universidad. Igualmente le sucedió a San Marcos, que perdió su sede de San Juan del Urigancho. Igualmente a la Universidad de Huaraz, que perdió la sede de Guaramey, y a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que perdió la sede de Chota y Cutervo. Es decir, las perdió hicieron, porque forman otra, con otro nombre, y absorben eso que antes era de otra universidad. Sí. Lo que ellos quisieron hacer, los congresistas, es algo que el gobierno de General Pinochet hizo en Chile, ¿no? Todas las redes de universidades que dependían de las universidades metropolitanas, las cortó. Y aquí lo cortan, pero sin ninguna autoridad. Sin ninguna legitimidad, porque no pueden aumentar el presupuesto ni pueden crear esquema de funcionamiento de cosas nuevas. Es mucho más rentable que las universidades matrices, departamentales o metropolitanas, alimenten a las provincias a través de vacantes, hasta que las provincias se desarrollen. Esta aspiración de que cada provincia tiene una universidad puede ser legítima, pero no hay las condiciones materiales y de equipamientos que permitan que esa realidad sea una realidad exitosa, ¿no? Porque de alguna manera hay dos problemas serios, por lo menos entre los varios que hay acerca de las universidades. Una es esta precarización de las universidades públicas, y con respecto a la creación de universidades privadas hay dos problemas. Hay algunas en las que hay una gran cantidad de presupuesto moviéndose porque quienes ingresan a estas universidades son de sectores socioeconómicos altos y por lo menos tienen acceso a una universidad, a una educación con cierto estándar. Pero hay otras universidades privadas en las que básicamente hay un canchón con unas separaciones para las aulas y estudiantes que no reciben educación ni siquiera de un estándar regular, sino malo. Sí, eso es lo que ahora la multiplicación de universidades privadas ha sido una consecuencia de estas inversiones empresariales con fines de lucro, que lo que buscan es una ganancia mayor que en otros giros comerciales. Entonces, las consecuencias son un incremento de la cobertura educativa porque hay más vacantes, pero una baja de calidad. Una baja de calidad y una multiplicación de profesionales sin la debida preparación. Claro, porque... Entonces, eso me parece muy grave. Ahora, el desequilibrio entre públicas y privadas, públicas en situación de ingobernabilidad y privadas en funciones eminentemente de lucro, crean un sistema universitario poco exitoso y poco interesante en América Latina, ¿no? Probablemente el sistema universitario peruano, si es que se puede llamar sistema, todo este archipiélago de universidades públicas y privadas, es uno de los menos eficientes y productivos en América Latina. Hay solamente dos entidades que de alguna manera tienen algún rol rector, que son la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU. ¿Nos puede explicar cuáles son sus capacidades? Es decir, ¿por qué habiendo estas dos entidades hemos llegado a esta situación? La Asamblea Nacional de Rectores, como su nombre lo indica, es una asociación de rectores. Es un conjunto de los rectores que han sido elegidos o que han sido designados
y que tienen un asiento en el Pleno de Rectores de la Asamblea. Pero la Asamblea Nacional de Rectores es un ente coordinador y normativo del sistema de la universidad peruana. No es un órgano regulador. La regulación lo deja al CONAFU, que es el Consejo para la Autorización de Universidades. Pero el CONAFU se ve impotente de poder verdaderamente regular la creación y desarrollo de las universidades, porque ellos, por fuera de ellos, el Poder Judicial, en el caso de las peruanas, o el Poder Legislativo, en el caso de las 13 de las 17 universidades públicas, crea universidades. Pero es una situación de caos, ¿por qué, una situación de caos. ¿Por qué ocurre eso si es que CONAFU es del Estado y su rol es evaluar la necesidad de si se crea o no se crea una universidad? ¿Por qué es posible eso? Por una razón muy simple, Jackie. Porque todos buscan medrar con las universidades. Los que invierten dinero buscan recuperar su ganancia y tener excedentes. Y los que crean universidades desde el Congreso de la República, como la de Tayacaja en Huancavelica, como las otras que se han creado públicas por cortes, segmentación de las otras públicas, lo que buscan es votos, elecciones, reelecciones. Yo recuerdo el caso que era bastante, que lindó en el escándalo, fue el de San Juan del Lurigancho, donde congresistas como Mercedes Cabanillas y otros que estaban en la Comisión de Educación propusieron la creación e hicieron la creación, y el presidente Alan García firmó la ley creando la Universidad Tecnológica de San Juan del Lurigancho, sin ningún recurso, seccionando los recursos de San Marcos. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué en el fondo? Porque por los votos, por la reelección. ¿Por qué José Saldaña, en el caso de Huancavelica, impulsó la de Tayacaja? Para que lo reelijan. Pero como la gente es inteligente, a ninguno de los dos lo reeligió. Porque yo creo que hay un sentido común en el país de los padres de familia que quieren mandar a sus hijos a instituciones respetables. Ha habido también este fin de semana en el Diario de la República hubo una entrevista al alcalde de Los Olivos, que también creó una universidad. Han levantado un edificio, han puesto algunos equipos. Podemos ver en este momento algunas imágenes tanto de la creación de esta universidad como en Huanta ocurrió algo similar. Y en Los Olivos no han podido empezar a hacer que funcione esa universidad. Entonces son como, digamos, se crean instituciones también que luego no pueden echar a andar. Bueno, en el caso de la Universidad Municipal de Los Olivos, que también es tecnológica de nombre, es una creación del alcalde Castillo. El alcalde Castillo, con los fondos, es una universidad privada del municipio, pero con los fondos municipales públicos. Bueno, yo no sé hasta qué límite se llegará, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que el presidente Alan García y el ministro José Antonio Chang estuvieron de acuerdo en esa creación. Esa creación que verdaderamente crea un esquema nuevo y diferente y puede tener un efecto arrastre. Cuántas municipalidades departamentales hay en el Perú, cuántas municipalidades provinciales y distritales, y todas van a querer crear sus propias universidades. Aquí lo que está en la preocupación de fondo de ustedes que han organizado este simposio que se va a realizar la próxima semana es el hecho de que se están formando profesionales entre comillas, es decir, están saliendo títulos a nombre de la nación de personas que no cuentan con las habilidades y los conocimientos para las responsabilidades que tiene un profesional. Hay un documento que hizo el Foro Educativo en enero del año pasado, en el que llamaba la atención acerca de esto, de qué tipo de abogados, qué tipo de arquitectos, qué tipo de médicos vamos a tener de aquí a pocos años ejerciendo, si es que proceden de algunas de estas universidades que en México les llamarían universidad marca Patito, o acá les dirían marca Chancho, ¿no? Y en Colombia marca Garaje. O sea, universidades que no tienen los recursos, el capital humano y el capital material para formar buenos profesionales. Creo que en la educación superior universitaria, al igual que la educación básica regular, primaria y secundaria, atraviesa una crisis
como probablemente nunca antes se vio en el siglo XX. Ahora, puede ser una crisis de crecimiento, como nos preguntamos en el evento, una crisis de multiplicación de instituciones universitarias y pérdida de calidad. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Hacia dónde marcha la universidad peruana? Nos preguntamos los que estamos interesados en ella, pero en el evento, en el simposio del 26 al 28, irán a participar también congresistas, el presidente de la Comisión de la Comisión de Educación, así como Sergio Tejada, que ha presentado un proyecto de nueva ley universitaria. Hemos invitado también a rectores de las universidades extranjeras. Participará vía electrónica el ex rector de la UNAM de México, Juan Ramón de la Fuente, los rectores de universidades jesuitas importantes de América Latina. Le hemos pedido a la ministra de Educación que responda a una pregunta muy sencilla: ¿cómo imagina la universidad del futuro en el Perú? Y que participe por vía electrónica. La misma pregunta le hemos hecho a Camila Vallejo, que es la dirigente chilena del movimiento universitario, y ella ha aceptado participar en el evento. Creo que en el Perú, como en América Latina, todos se preguntan hacia dónde va la educación superior universitaria, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado y el papel de los empresarios en lograr una buena educación? Creo que América Latina y el Perú, sin un buen capital humano, sin buenos ingenieros, sin buenos abogados, sin buenos maestros o médicos, difícilmente vamos a salir de las dificultades. Usted lleva, digamos, de vida profesional en universidades, lleva muchos años. Sí, ¿Se acuerda cuántos? 40 en San Marcos y más 43 años. Entonces yo no recuerdo haber visto un periodo de tanta descomposición, desmovilización política, por un lado, y de tanta presencia de la economía de mercado dentro de la universidad, de la economía de mercado en el sentido de esta ganancia, la ganancia fácil. Se ocupan los cargos para medrar en los cargos, tanto en la pública como en la privada. Eso le iba a decir que en el fondo hay una corriente subterránea, este gran zócalo de la economía de mercado, que mal interpretada o en formas anómalas, en actitudes anómalas, crea como redes de corrupción a nivel de las universidades públicas y privadas. Pero en las universidades públicas, antes el problema que había era que la politización no dejaba que hubiera autoridades con mérito, por decirlo de alguna manera. Y ahora usted diría que a eso se ha sumado, quizá ya no hay tanta politización, pero lo que se ha sumado son, mejor dicho, lo que tenemos ahora en las universidades públicas son autoridades que básicamente quieren usar los presupuestos para su beneficio. Autoridades y estudiantes, como lo que ocurre en la Universidad de San Marcos o en la Pedro Luis Gallo de Chiclayo, ¿no? Que hay componendas entre estudiantes, operadores políticos y profesores no muy destacados que ocupan los cargos y controlan el poder, y bueno, pueden continuar 15 años, 20 años, como el caso de la Pedro Luis Gallo, y eso lleva al deterioro de la universidad. Ahora, ¿cómo salir de esa situación? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso, diría, ¿no? Ahora, ¿Cómo convertirlo en un círculo virtuoso? Sí, le preguntaba esto de los años que usted tenía como profesor primero y después como autoridad universitaria en San Marcos y ahora en la Universidad Ruiz de Montoya, porque uno podría decir, usted pone el foco en el énfasis de la economía de mercado, pero a la vez habría que decir que el Estado también ha soltado en gran medida sus capacidades de fiscalización o de dirección, de decir queremos tales resultados de esta manera de aquí a tal plazo. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, empezó a inicios del 2000 estos enunciados del Acuerdo Nacional acerca de qué cosas se debía hacer en educación. Ha habido muy pocos momentos en los cuales el Estado indica cuál es el rumbo y cuáles son los recursos humanos y económicos para lograr esos objetivos, ¿no? Sí. Entonces, mi sensación es, así como hay
descomposición en otros estamentos del Estado, como el Poder Judicial, yo diría que algo similar también estamos viendo en la educación. Sí, podría ser posible esa comparación, porque la sociedad es un macrocosmos articulado y orgánico. Si algo se descompone, contagia al resto. Ahora, es cierto de que un largo periodo en la universidad pública, que concluye en los años 70, fue de intensa politización. Una intensa politización donde lo que se buscaba era formar profesionales útiles a la transformación del país. Profesionales, sean médicos, dentistas o sociólogos o historiadores, que sean útiles a la revolución. Ese esquema de la Universidad Popular Científica y Revolucionaria no fue más allá de los 70. En los 80, Sendero y el MRTA hacen una demolición de las dirigencias políticas tradicionales, maoístas o simplemente dirigencias radicales de estudiantes, que en los años 80 desaparecen y en los 90 comienzan a resurgir, pero convertidos en operadores políticos. Y ahora son operadores políticos, son expertos en poner tal rector, tal vicerrector, tal autoridad, y se crean redes de corrupción a través de las componendas y de la suerte de penalización de los cargos universitarios, ¿no? Entonces, en el fondo, es esta economía de mercado, me parece, ¿no? Si antes hubo los ideales de la revolución hasta los 70 y los estudiantes eran auténticos dirigentes estudiantiles, ¿no? Que buscaban no el beneficio propio, sino el beneficio de la institución. Ahora no hay esas utopías, no hay esas ideologías, y lo que los operadores políticos, los jóvenes estudiantes buscan es el beneficio personal, porque ellos dicen ¿qué es lo que buscan los que ocupan cargo de autoridades como docentes? Beneficio personal. Entonces, entendámonos. Claro, pero al final es repartirse el pedazo. Lo que se dice repartija, ¿no? Y al final es verdaderamente el debilitamiento de las instituciones universitarias. ¿Cuál es la función de la universidad? Formar profesionales ahora. Ahora estamos en una etapa diferente. Lo que la educación universitaria busca ahora es formar profesionales competentes, útiles para el desarrollo del país. Eso es el camino. ¿Cómo hacerlo? Hay dos formas, la inversión pública y la inversión privada. ¿Quién es la locomotora de la inversión en la educación superior peruana? El Estado. El Estado invierte 750 millones de dólares al año en mantener 50 universidades públicas trabajando. Ningún sector privado invierte esa cantidad al año. Entonces, la obligación del Estado es tener una ley universitaria que le dé rentabilidad a esa inversión. Hay un dato interesante acerca de los números, ¿no? En Francia tienen más del doble de la población que nosotros y tienen 85 universidades. 60 millones de habitantes en Francia, hay 45 millones en España y hay 80 universidades. Sí. Y 60 destacables, y la mayoría son universidades públicas. El sistema inglés, el sistema alemán y el sistema holandés también son sistemas de universidades públicas. Entonces, ¿qué ha pasado en el país? Cuando usted dice que el Estado invierte 750 millones en todo este aparato de universidades y que del lado privado no hay inversión, es que las pensiones de los estudiantes que entran a las universidades privadas son para gastos, pero no se reinvierte en mejorar eso. Yo lo que indico ya aquí es que no hay ninguna universidad privada que tenga un presupuesto más alto que el presupuesto que gasta el Estado. Probablemente la católica, no sé a cuántos millones de dólares llegará al año, 250, 300 millones, que es probablemente la que tenga mayor presupuesto, pero hasta la San Martín de Porres, a las peruanas, que tienen un enorme presupuesto, pero que no se reinvierte, como en el caso de la Católica o la Cayetano, en investigación. Católica y Cayetano ocupan los primeros puestos de investigación. Uno
hay que ir a buscar en los rankings de universidades Sí. que investigan. No existe San Martín de Porres, no existe Alas Peruanas, no existe la UPC, porque no investigan, son universidades de negocio. Sí. En cambio, las universidades que deben ser los paradigmas de universidades son la Católica, que está en dificultades, y la del Pacífico y la Cayetano, que prefieren las dimensiones moderadas frente a los otros que son unos gigantes de la empresa y del negocio. Ok, bueno, entonces le agradezco su participación y está hecha la invitación. Al evento, Muchas gracias. Del 26 al 28. Van a venir experimentados rectores que tienen más de 40 años de ejercicio de la docencia y que dirigen universidades como la UNAM. Juan Ramón de la Fuente dirigió la UNAM. El presupuesto de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es $2.000 millones al año. Es más que nuestro presupuesto de todas las universidades. Más que el presupuesto de toda la inversión pública en educación superior en las 50 universidades. San Marcos tiene un presupuesto de $120 millones. Y nosotros nos decimos San Marcos es más antigua que la UNAM. Claro. Sí, pero ¿de qué ha servido la antigüedad? Sí, yo estudié en la UNAM. En fin, la invitación está hecha del 26 al 28 de octubre, el ingreso es libre, tengo entendido que hay una página de Facebook donde está la información, ustedes están pudiendo ver abajo en la pantalla el enlace para acceder al programa, hay un representante también del sistema de Bolonia, este sistema que organiza la educación universitaria en Europa, que también va a estar presente en este simposio. Muchas gracias, doctor Burga. A ti y aquí, muchas gracias.